Buenas noches. En esta ocasión vamos a resolver un problema de equilibrio de partículas que involucra una lámpara que está sostenida por un arreglo de cables, como se observa en la figura. Pueden ver, esta es la lámpara. Está sostenida por un cable que a su vez está conectado a dos cables, y cada uno de esos cables está unidos por aros a otros dos cables. Sin embargo, los aros están conectados entre sí por un cable BC que está horizontal. El enunciado dice lo siguiente: cada cable puede sostener una tensión máxima de 20 libras. Determine el peso de la lámpara, el máximo peso de la lámpara, para que los cables la puedan soportar. También determine el ángulo θ del cable DC para el equilibrio. Entonces básicamente me piden dos cosas: el peso máximo de la lámpara y el ángulo de inclinación de este cable. Pero para eso debo determinar todas las tensiones de los cables en función del peso de la lámpara, y después determinar cuál de los cables, cuál de todos ellos es el que está sometido a mayor tensión. Y luego sí, entonces, sabiendo que la máxima tensión que puedo tener es 20 libras, despejar la tensión del cable. Vamos entonces a proceder a resolverlo. Y vamos entonces a primero analizarlo, ¿no? Aquí hay tres partículas a considerar, y estas son los puntos que están marcados con A, B y C. Cada uno de ellos los puedo analizar como una partícula, porque en cada uno de ellos hay una congruencia, perdón, no congruencia, sino conjunción, es decir, todas las fuerzas confluyen en ese punto. Entonces, por ejemplo, en A tengo el peso de la lámpara que confluye con las dos tensiones de los cables. Vamos a analizar entonces la primera parte, A. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar parte de A. En este caso, entonces, voy a recortar un pequeño pedazo. Que me incluya los ángulos que me interesa por lo menos tenerlos aquí presentes. Ahora entonces procedo a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, por un lado tendré la tensión de este cable A, que básicamente es el peso de la lámpara, que por el momento es desconocido. Llamémoslo W. Y las tensiones de los cables, en este caso cable AC y cable AB. Los dejaremos tal como están, con ese color, para diferenciarlo del peso de la lámpara. Lo que haremos entonces ahora será plantear unas ecuaciones de equilibrio, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces podemos empezar por cualquiera de los dos lados. Vamos a insertar entonces una ecuación de suma de fuerzas en X. Ahí tengo entonces la componente horizontal de TAC, que va hacia la derecha,
Si esta fuerza está apuntando hacia la derecha y hacia arriba, entonces su componente horizontal es positiva, será TAC por coseno de 45 grados. Ahora vemos que la componente horizontal de TAB apunta a la izquierda, entonces será negativa. Aquí será por el coseno de 60 grados. Como el peso, que es la otra fuerza que está involucrada en el punto A, no tiene componente horizontal, solamente apunta hacia abajo, no hay más fuerzas involucradas, entonces puedo decir que todo esto que he planteado es igual a 0. Ya tengo entonces aquí mi primera ecuación. Tengámosla presente. Pongámosle un resaltado para que sepamos que es nuestra primera ecuación. De aquí no puedo hacer ningún despeje. Llamémoslo ecuación 1 para que quede nombrada. Listo. Insertemos una segunda ecuación. Esta vez de suma de fuerzas en Y. Ahí tengo entonces las componentes de las tensiones de los cables, que ambas apuntan hacia arriba, entonces serán positivas. En este caso, por seno de 45 grados, y la otra tensión, que sería seno de 60 grados. Por otro lado tengo el peso que apunta hacia abajo, entonces va negativo. Esta sería entonces mi segunda ecuación. Ahora entonces procederé a partir de la primera a despejar una de las dos variables para reemplazarla luego en la segunda ecuación y así tener entonces las fuerzas en función del peso. Recuerden que el peso es la gran incógnita en este problema. Vamos entonces a proceder. De la ecuación 1 tengo lo siguiente. Vamos a insertar TAC por coseno de 45 grados va a ser igual a, pasando TAB del otro lado, por coseno de 60 grados. Pasa con signo positivo. Si sigo realizando despejes, de aquí puedo entonces determinar que TAC es igual a, entonces tiramos un cociente aquí, arriba va a ir este término, creámoslo manualmente. Debajo va a ir el valor coseno de 45 grados. Ya tenemos entonces una relación entre TAC y TAB que podemos llamar relación o ecuación 3. Vamos a resaltarla. Si esa relación 3 la reemplazo en la ecuación 2, voy a tener lo siguiente. Entonces, reemplazando 3 en 2, tendría lo siguiente. Vamos a copiar
la ecuación acá. Y donde quiera que esté TAC, por ejemplo, aquí está TAC, lo voy a reemplazar por esto que está acá. Copio aquí, pego aquí, listo. Vean que todo me queda en función de TAB. Voy a pasar entonces W del lado derecho, hago los cálculos respectivos de estas funciones trigonométricas. Vamos a ver el resultado. Entonces voy a empezar por esta parte, coseno de 60 entre coseno de 45 por seno de 45. A ver, entonces con esa parte será TAB por, en este caso, el resultado de todas esas funciones trigonométricas será 0.71 igual a W. Por lo tanto, si despejo TAB de esta ecuación, tendré lo siguiente. TAB va a ser igual a W sobre 0.71, que es lo mismo que decir 1.41 por W. Sí, básicamente entonces estoy elevando a la menos 1 el 0.71 y me da ese valor. Ya tengo la tensión AB en función del peso W. Veamos, haciendo el reemplazo en la ecuación 3, tendré lo siguiente. Listo, eso será igual a, aquí donde está TAB, lo voy a reemplazar por este resultado que acabo de obtener. ¿Listo? Que será entonces 1.41 por W por el resto de parámetros que aparecen aquí, es decir, por coseno de 60 grados dividido entre coseno de 45 grados. Veamos. Operando acá. Uno, es decir, TAC igual a W. Es decir, todo esto 1.41 por coseno de 60 por coseno de 45 me da 1. Así que TAC igual a W. Listo. Estos resultados los voy a resaltar de un color distinto, porque ya son unos resultados importantes. Ya entonces conozco estas dos tensiones, en teoría, respecto a la tensión o el peso de la lámpara. Como este ángulo realmente no lo conozco, no me voy a meter todavía con el punto C. Voy a trabajar con el punto B. Entonces, vamos a copiar esto aquí. Y vamos a seguir con el siguiente punto. Es decir, el punto B. Como ya conozco esta tensión, ya puedo colocarle su valor respectivo, que en este caso será 1.41 por W. Listo, entonces dibujo las fuerzas.
y una última fuerza hacia acá. Esta entonces le voy a cambiar el color, ya que ya la conozco. Le puedo colocar entonces lo que realmente he determinado, que es 1.41W. Esta no la conozco. A esta la puedo llamar tensión BC. Nótese que aquí estoy dibujando esta fuerza apuntando hacia abajo y hacia la derecha, pero cuando acá la dibujé en el otro diagrama, que de hecho es esta que está aquí, está apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Esto es porque el cable realmente está en tensión. Yo nunca puedo dibujar, no podría dibujar en este diagrama la fuerza entrando hacia el punto B, porque esto indicaría que el cable está intentando empujar el punto B y lo que intenta es alarlo. Los cables nunca empujan, los cables tensionan o alan. Entonces siempre que se dibuje la tensión de un cable sobre un punto, esta tensión estará saliendo del punto en todo momento. Vamos a aprovechar este recuadro y vamos a copiarlo acá arriba. Este será entonces tensión BE. Listo, ya tengo entonces un diagrama. Vamos ahora entonces a establecer las ecuaciones de equilibrio. Vamos con la ecuación por facilidad de equilibrio en Y. Y ahora veremos por qué. Sumatoria de fuerzas en Y igual. En Y tengo la componente vertical de TBE que apunta hacia arriba, entonces será TBE por seno de 30 grados ahora tengo la componente vertical de esta fuerza de la AB que va hacia abajo, entonces será menos 1.41W, poner aquí, por seno, el ángulo es de 60 grados. Listo. La componente o la fuerza BC realmente no tiene componente vertical, solo apunta en la horizontal. Por lo tanto, no hay ecuaciones, no hay una participación de ahí en esta ecuación. Puedo decir que esto es igual a 0. Tengo mi primera ecuación para el punto B. Pongámoslo en amarillo. Vemos que de aquí puedo hacer un despeje directo, ¿sí? Porque no hay más ecuaciones. Voy a despejar TBE directamente. Entonces, digo que TBE por seno de 30 es igual a 1.41 por W por seno de 60. Ahora despejo entonces TBE. De aquí puedo entonces sacar un despeje. TBE. Vamos a dibujar el cociente entre, aquí arriba en esta parte puedo copiar este pequeño término. Debajo irá entonces el seno de 30. Haciendo el cálculo, será entonces
2.5 aproximadamente. Entonces TV igual a 2.5 por W. Listo, esto resulta entonces de multiplicar 1.41 por seno de 60 entre seno de 30. Ya tengo entonces TVE. Si ahora planteo, ya puedo llamar a este resultado, que pues lo voy a resaltar de hecho en verde. Llamémoslo y resultado 1. Pues ya es un resultado definitivo, aunque sea una ecuación. Ahora planteo la ecuación de sumas en X. Aquí tengo la componente BC, que solamente tiene componente horizontal, así que puedo escribir directamente T sub BC menos porque la componente de TBE va a la izquierda. Listo, entonces como ya TBE sé que vale 2.5W, voy a escribir 2.5W y la multiplicaré por el coseno del ángulo, en este caso es 30. Listo, igual a 0. De aquí puedo despejar directamente TBC. Me da 2.1. 2.1W. Vamos a resaltarlo en verde porque este ya es otro resultado más. Y eso, entonces aquí pues trabajé menos. Ahora puedo ir al último punto, que es este, donde tengo el ángulo desconocido, pero ya conozco estas dos tensiones, la tensión BC y la tensión AC. Así que las incógnitas serían la tensión CD y el ángulo. Vamos a copiar esa pequeña imagen. Copiarla un poquito mejor. Ya puedo entonces aquí dibujar y escribir realmente lo que vale cada fuerza. Primero dibujemos los vectores. Como este es conocido, lo voy a dibujar y le voy a poner un color verde. Ya se conoce. Y a este también es conocido. Le voy a colocar un color verde. Y al otro, que es desconocido, le colocamos un color azul por defecto. Ya está. Coloquemos los valores. TBC vale 2.5W y TAC vale W. Podemos nuevamente rectificar y vemos que TAC vale W efectivamente. Aquí está. Entonces, insertemos un cuadro de texto para indicar que esto vale W. La de arriba. Acabamos de ver que vale 2.5, perdón, 2.1 W. Y esta es desconocida. Esta la podemos llamar entonces, de hecho, CD, si no estoy mal, sí, CD.
Y de hecho para esta solamente voy a plantear la ecuación. Bueno, debo plantear ambas porque tengo dos incógnitas. Vamos a plantear la ecuación en X, la ecuación en Y. Vamos a insertar la primera. En X tengo 2.5, perdón, 2.1 W a la izquierda, es negativo. Y la componente horizontal de TCD es positiva, también, sería más TCD por coseno del ángulo desconocido. Esta vez el ángulo es una incógnita. No puedo hacer más. Aquí sí puedo. Le digo que W también tiene una componente, como pueden ver esta, pero va a apuntar a la izquierda, así que entonces será menos W por coseno de 45 grados. Igual a 0. Y aquí puedo intentar hacer algo. Listo, es decirle, por ejemplo, que despejar TCD, claro que va a quedar en función de coseno, pero vamos a hacerlo. Haciendo el despeje, me va a quedar que TCD, ya directamente despejado, va a ser igual a, va a haber un cociente. Todos estos términos que están con signo negativo van a pasar con signo positivo acá. De hecho, coseno de 45 lo podría calcular. Bueno, lo voy a hacer aquí todo por paso. Aquí será entonces W por coseno de 45, pero coseno de 45 es 0.71. En el denominador estará coseno del ángulo desconocido. Si queremos simplificar un poco más, simplemente hacemos la suma algebraica que está arriba, que nos dará 2.82 por W sobre coseno del ángulo desconocido. A esto lo podemos llamar entonces ecuación 1. Y ahora planteemos la ecuación en Y. En Y, esta fuerza de 2.5W no tiene componentes, entonces no estará en la ecuación. Aquí tengo entonces TCD por, como apunta hacia arriba también su componente, entonces será positiva, seno del ángulo desconocido. Menos, este tiene su componente apuntando hacia abajo, entonces será W por seno de 45 grados. Igual a 0. Y aquí podía entonces hacer un despeje y determinar que TCD igual a cociente. Este señor que tiene signo negativo pasará con signo positivo. Por seno de 45 sería 0.71 W. Y aquí debajo tengo seno del ángulo desconocido. Esto podríamos llamarlo la ecuación 2. Y ahora si yo igualo la ecuación 2 y la ecuación 1, de hecho voy a decirlo aquí, igualando 2 y 1, tengo lo siguiente, que 2.82W sobre coseno del ángulo desconocido va a ser igual a 0.71W sobre el seno del ángulo desconocido. Aquí puedo cancelar las W's. ¿Sí? Se cancelan al lado y lado de la ecuación. Y ya puedo entonces despejar. De hecho puedo despejar y decir que de aquí
Si paso a este señor seno a multiplicar de este lado, me va a quedar la ecuación, y este 2.82 lo paso a dividir, me va a quedar de la siguiente manera. Me queda aquí seno del ángulo desconocido sobre coseno del ángulo desconocido va a ser igual a 0.71 entre 2.82. De aquí podríamos notar que seno sobre coseno es tangente. Tangente del ángulo desconocido va a ser igual a, hagamos esta división, 0.25. Si saco la tangente inversa, puedo obtener entonces el ángulo. El ángulo va a ser igual, la flechita, el ángulo va a ser igual a el arco tangente de 0.25. Entonces será igual a 14 grados, 14.1 grados. Vemos que podrían decir 14 grados. Ya tengo el resultado del ángulo. Me falta saber entonces cuál es el máximo peso de esa lámpara. ¿Cuál puede ser el máximo peso para que ningún cable se rompa? Entonces, debo recuperar entonces el enunciado y decir que máximo cada cable, que está hecho del mismo material cada uno de ellos, puede soportar 20 libras. Vamos a ver cuál de los cables está sometido a mayor tensión. El cable AC tiene una tensión W. El cable AB tiene 1.41 W. El cable BE tiene 2.5 W. El cable BC tiene 2.1 W. Y el cable CD, de hecho no determiné cuánto era. Vamos a calcularlo, todavía me falta esa variable. TCD, a ver cuánto no es. Hasta ahora va ganando el cable CD, si no estoy mal. BE es el cable que tiene mayor tensión por el momento, con 2.5. Si el cable que estoy calculando ahora da mayor, entonces trabajaría con ese cable, si no, con 2.5. Vamos a ver. De esta ecuación, de la ecuación 2, tengo que TCD va a ser igual a, ahora sí puedo calcular, arriba tengo entonces 0.71 W sobre seno del ángulo desconocido, que ya lo conozco, que es 14.1. Ahora sí puedo calcular. $2.9. Quiere decir que TCD es el cable sometido a mayor tensión de todos. Por lo tanto, como este es el que más está soportando, este es el que debe soportar las 20 libras máximas que puede soportar cada cable. Entonces, si yo digo que TCD, insertar la ecuación. Si TCD es igual a 20 libras, entonces de ahí puedo entonces calcular cuánto es W. Me queda entonces que 2.9 por W, que es TCD, debe ser igual a 20 libras. De ahí puedo calcular entonces W. W igual a 20 libras sobre 2.9. 6.9 es lo máximo que puede pesar esa lámpara. Esa sería entonces la respuesta del problema. Listo, y aquí acabaría el problema. Vamos entonces finalmente a guardar.
Y esto lo estaré entonces luego montando para que ustedes lo puedan volver a revisar. ¿Listo?